Hola, saludos a todos y gracias por acompañarnos en Informe Semanal. Dimisión y sustitución récord en el gobierno de Pedro Sánchez y en la democracia española. El ministro de Cultura y Deporte, Máxim Huerta, se vio obligado a dimitir por defraudar a Hacienda. El periodista y escritor dijo ser víctima de una jauría tras negarse inicialmente a renunciar. Máxim Huerta, reemplazado por José Guirao, fue por 7 días un ministro muy fugaz. Señor Ministro de Cultura y Deporte. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Cultura y Deporte. Un ascenso inesperado, un mandato fugaz y una caída fulminante. En menos de una semana, Máxim Huerta ha pasado de periodista, escritor y flamante miembro del gobierno a exministro. Su precipitada dimisión es el primer traspié del nuevo ejecutivo. Pedro Sánchez vive su primera crisis o mini-crisis de gobierno con la destitución o la dimisión de Máxim Huerta como ministro de Cultura. Para mí el caso Máxim Huerta significa el abrupto final del adanismo en el gobierno de Pedro Sánchez. No parecía una buena carta de presentación en un gobierno como el que ha surgido de una moción de censura y con un ánimo de regeneración democrática. Máxim Huerta apenas tuvo tiempo de ocupar su nuevo despacho en la madrileña Plaza del Rey, ni pudo nombrar un equipo ministerial. Es el ministro más breve de la democracia. Me voy para que el ruido de toda esa jauría no parta el proyecto, que es en lo que creo. Que no se rompa este proyecto ilusionante que ha ilusionado a tantas personas en este país. Y por eso se ha producido también todo este cambio. Un proyecto, el de Pedro Sánchez, que la cultura y este país necesitan. Muchísimas gracias a todos. 11 horas antes de su dimisión, el miércoles, a las 8 de la mañana, un medio digital publicaba que el entonces ministro de Cultura y Deporte había defraudado a Hacienda 218.000 euros en los ejercicios 2006, 2007 y 2008 a través de una sociedad limitada unipersonal llamada Al Máximo Profesionales de la Imagen. Máxim Huerta, él creó una sociedad instrumental para, en vez de pagar por IRPF, que es lo que le correspondía, para pagar por sociedades, es decir, para pagar un 25% en vez del 48%. Intentó colar a Hacienda como gastos que eran gastos injustificables, una casa en la playa y gastos por valor de 310.000 euros, que él sabía perfectamente que no tenían una necesidad que la propia sociedad que había creado exigiera para el desempeño de sus servicios laborales. Es una sociedad que no tiene actividad, según consta también en las actas a las que se refiere la sentencia, no tiene empleados, no aporta un valor añadido y la única función que tiene la sociedad, que ejerce la sociedad, es facturar a la televisión en la que trabajaba Máxim Huerta y a su vez retribuir con una parte mínima de esa facturación a Máxim Huerta, ¿no? Entonces se puede entender que solo se está utilizando para reducir impuestos. Y ahí llegamos a 3 infracciones, una por cada año, 2006 a 2008. Son infracciones leves, pero son infracciones por defraudación. Tras desestimar 2 recursos de Huerta contra Hacienda, sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid le exigían abonar 366.000 euros por liquidación, multa e intereses de demora, considerando, según la sentencia, que no actuó de buena fe. En cambio, no fue condenado por delito fiscal, ya que en ningún ejercicio investigado rebasó el límite de 120.000 euros. En la sentencia lo que se dice es que es una actitud culposa. Hay una voluntariedad y una actitud culposa. La diferencia entre una infracción tributaria y un delito fiscal, además de la cuantía, esta de los 120.000 euros, es la imputación de dolo. Para que haya delito tiene que haber una actitud dolosa. En este caso no la habría porque no hay ocultación. Avanzaba el miércoles y los grupos de la oposición pedían la dimisión del ministro. Tiene que dimitir inmediatamente. El presidente se reunía por la mañana con sindicatos y patronal. Los medios y redes sociales se hacían eco de la información y la hemeroteca recordaba a Sánchez sus palabras de 2015.
Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, decía que si a él le ocurriera, es decir, si él tuviera dentro de su equipo a alguien que crea una sociedad para pagar menos impuestos o para pagar menos impuestos de lo que pagan generalmente el común de los mortales, pues rápidamente prescindiría de su persona, ¿no? Realmente no sé si fue deliberado el ocultamiento. Lo que sí es verdad es que nos lo dijo. Es decir, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no sabía de que había tenido, digamos, este altercado con la Hacienda, con el fisco. La presión sobre Huerta y sobre el gobierno precipitó a las 7 de la tarde la caída del ministro. La primera estrategia fue mantener a Maxim en el gobierno, y solo cuando se dieron cuenta de que había que dejarlo caer para cortar, hacer una especie de cortafuegos al escándalo y que no resultara la propia imagen presidencial dañada, la propia imagen de Pedro Sánchez, es cuando se decide dejarlo caer. Lo que es un golpe sobre la mesa. Es decir, lo que quiere decir Pedro Sánchez es yo no voy a arrastrar ninguna mochila, la contundencia con lo que hago esto, la celeridad con lo que hago y, digamos, la efectividad con lo que hago es un mensaje a que no voy a permitir prácticas como las que permitía el anterior gobierno. Hola a todos. En su última comparecencia, Maxim Huerta se reafirmaba en su inocencia y recalcaba que en el sector periodístico, artístico y de otros creadores, cotizar a través de estas sociedades era práctica habitual. Era lo común en la profesión y no era ilegal en ese momento. Y no era ilegal en ese momento. Hasta que el Ministerio de Hacienda, bueno, pues decidió revisar todos esos casos de profesionales que habían cotizado de esa manera en los años anteriores. La posición de Hacienda no ha variado en tanto al criterio sancionador, en este caso, como desde luego desde el punto de vista legal. No ha habido ningún cambio de criterio. Lo que ha habido es una intensificación de actuaciones de la agencia tributaria. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Cultura y Deporte. El jueves, el Ministerio de Cultura y Deporte ya tenía nuevo inquilino, José Guirao, almeriense, licenciado en Filología Hispánica. Fue director del Museo Reina Sofía y artífice del proyecto vanguardista La Casa Encendida de Madrid. En el traspaso de cartera, Huerta aseguraba que con Guirao la cultura está en buenas manos.